Primero les tengo que dar la bienvenida a todos a este curso de especialización en tecnología educativa, de las TIC a las TAC, y yo le agregué las TEP, ¿sí? Ya nos presentamos a través del campus. Para mí era muy importante la presentación, le agradezco a todos los que se presentaron en el campus. Primero porque a ustedes muchos me conocen a mí, pero muchos no, y yo conozco a muchos de ustedes, pero a muchos tampoco no los conozco, así que de esta manera yo tengo idea de quiénes son ustedes, de dónde vienen y principalmente qué esperan de este curso, ¿eh? Porque cuando nosotros hacemos la presentación en el curso y ustedes me dicen qué esperan, yo es muy poco lo que puedo modificar del curso porque ya lo tengo todo planificado. En cambio así, sabiéndolo de antemano, yo remarqué los puntos principales que a ustedes les interesa conocer dentro de lo que son las TIC. ¿Sí? Bien, entonces les decía que el primer punto, la primera experiencia que quiero transmitir es que la tecnología puede fallar, ¿sí? Hoy un compañero se quedó sin luz y por lo tanto no puede entrar, ¿sí? Cuando falla la tecnología y cuando estamos en clases sincrónicas como puede ser esta, realmente pueden ocurrir hechos desastrosos, o sea, pueden perder la clase o si a mí se me corta la luz, por ejemplo, perdemos la clase todos, porque no se la voy a poder dar. Y esas son cosas que están fuera de nuestro alcance. O sea, ustedes no pueden controlar de que no se le corte la luz, que no se le corte internet, pero pueden llegar a prevenirlo en determinada manera. Por ejemplo, a mí se me cortó internet en mi casa, me vine a la casa de mi hija, ¿sí? O sea, siempre tener una vía alternativa para poder solucionar los problemas. Hoy le estaba contando de que el año pasado me di la cabeza contra la pared cuando quise proyectar los videos en la clase. ¿Por qué? Porque no tenía suficiente banda ancha. ¿Cómo lo solucioné? Cuando vieron que nosotros estamos grabando la clase. En lugar de subirle al campus la clase tal cual pasó, directamente la edité y le inserté los videos que yo quería pasar en la clase grabada. Entonces los alumnos, a través de la grabación de la clase, la tenían toda bien desarrollada sin tener que perder la atención porque los videos no se podían reproducir, ¿sí? Una de las cosas que también aprendí del año pasado es que las actividades en grupo realmente son muy enriquecedoras. Enriquecedoras, ¿por qué? Primero, porque todos los que estamos aquí presentes somos docentes, ¿sí? Todos tenemos nuestra experiencia en docencia, algunos más, otros menos, pero todos venimos con un conocimiento de base que nos da esa experiencia. Y yo tengo una postura como docente que me adhiero a lo que se llaman el paradigma educativo endógeno, que después vamos a hablar un poquito más en profundidad, donde el docente y el alumno están al mismo nivel y hay una comunicación horizontal entre ambos, porque partimos de la base que tanto el alumno como el docente tienen conocimientos y de ese intercambio de conocimiento se produce el enriquecimiento del conocimiento de todos. Esa postura lo van a ver desarrollada a través de todo el curso, ¿sí? Bueno, les voy a contar un poquito. Bueno, primero, ¿qué es lo que quiero remarcar de este curso? Ustedes ya vieron la presentación. Acá, Claudio quiere... ya lo adheriste. Bueno, ustedes ya vieron la presentación del curso. Esa presentación yo la hice desde la grabación del año pasado. Es un ejemplo de lo que puede hacer la tecnología como estas, de edición de video. Fíjense que a pesar de ser una grabación del año pasado,
el cronograma que aparece en esa grabación es la de este año. Entonces yo, a través de la edición del video, saqué el cronograma del año pasado y puse el cronograma de este año. ¿Sí? Eso es para que tengan una idea de qué es lo que se puede hacer. ¿Y qué es lo que quiero destacar de la presentación? Lo que quiero destacar de la presentación es la solidaridad entre nosotros. ¿Sí? Aquí, como decía Horacio en la presentación, no hay ningún Quilfi. No hay ninguno que se dedique exclusivamente a la tecnología, que esté las 24 horas de la tecnología. Todos estamos haciendo tecnología, estamos aplicando la tecnología desde la experiencia y de lo poco que sabemos, poco o mucho. ¿Sí? Bueno, es importante que entre todos nos ayudemos, que seamos solidarios entre todas las actividades que vamos a desarrollar. ¿Sí? Acuérdense que las actividades, si bien son individuales, no tienen por qué hacerlas solos. Pregunten, están los foros para preguntar y los foros para que el que sabe una respuesta se la pueda transmitir a su compañero. ¿Está? Eso es lo que vamos a evaluar también en el curso. O sea, ustedes van a ver que tienen 4 actividades, que pueden regularizar o aprobar el curso con 3 de esas 4 actividades, que si bien nosotros queremos que hagan las 4, porque va a ser mucho más completo y va a repercutir en la nota, pero bueno, también vamos a evaluar cómo actúan en las clases, cuáles son los aportes que realizan en los diferentes grupos, la pertinencia, y el compañerismo o la solidaridad con sus compañeros. Muy bien. Tengo que felicitarlos a todos. Felicitarlos por 2 causas. Primero, los felicito por la participación en los foros. Realmente han participado muy bien en el foro de presentación. ¿Sí? Cada uno puso lo que esperaba lograr en este curso, y para mí es muy importante, porque yo ya reforcé o profundicé algunos temas que el año pasado no lo había hecho. Y segundo, los tengo que felicitar porque ya están casi recibiéndose de especialistas. Ya les falta muy poquito, un pequeño paso más, y señores, ya son especialistas en este tema. Bien. Les dije que una de las ventajas del curso es que somos todos docentes, y otra de las ventajas que tenemos distintos orígenes. Acá están representadas la Facultad de Río Cuarto, la Facultad Católica de Santa Fe, la Facultad de Villa María, la Facultad de Veterinaria de Casilda, junto con la Escuela Agrotécnica, la Facultad de Agraria de Zavalla. O sea, tenemos un pupurrí de docentes de diferentes lugares y que cada uno vive su propia realidad, y podemos compartir las experiencias de esas realidades. Directamente con las clases. Les voy a contar primero qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Primero voy a hablar sobre lo que son las TIC, las TAC y las TEP. Después vamos a hacer, si es posible, 2 grupos, 2 trabajos grupales en ese tema. Después le voy a dar una pequeña clase sobre consejos a utilizar el PowerPoint. Luego viene una clase sobre cómo realizar un video, los pasos para realizar un video. Y por último vamos a hablar, ya eso a la tarde seguro, sobre lo que son clases virtuales. Si bien las clases virtuales no están desarrolladas en el temario como tales, yo las incorporo porque es algo que nos está afectando. Ya nos afectó el año pasado y ahora también nos está afectando
por este asunto de la pandemia. Si ustedes me hubieran preguntado a mí, en mi facultad estoy hablando, en la Facultad de Veterinaria de Casilda, en enero del año pasado, ¿cuántos docentes había capacitados para generar una clase virtual? Yo les aseguro que me alcanzaban los dedos de una mano para nombrarlos. Sin embargo, hoy le diría que el 100% de las cátedras ha virtualizado sus cátedras, sus clases. Algunos en mejor calidad, otros en menos calidad, porque, bueno, de golpe y porrazo tuvimos que salir a virtualizar cosas que algunos teníamos experiencia y solamente la mejoramos, pero otros tuvieron que partir de cero. Y sin embargo, todos lo hicieron. Vamos a empezar entonces con la primera clase. Muy bien. Ustedes acuérdense de que yo no veo, no lo estoy viendo a ustedes, yo me estoy viendo el PowerPoint. ¿Sí? Así que les pido que si hay algún problema o si me quieren hacer una pregunta, por favor me interrumpen. No hay ningún problema con que me corten la clase y me digan, Raúl, ¿qué significa esto? ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser el temario que vamos a desarrollar en esta clase? Primero, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a ver las definiciones, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a ver las influencias de las TIC a nivel personal, social y educativo, cómo nos pasan. Vamos a ver cómo eso influye en el paradigma educativo, desde un modelo exógeno a un modelo endógeno, y vamos a ver bien, vamos a profundizar un poquito, aunque eso ya lo vieron antes, vamos a profundizar un poquito de qué se trata. Vamos a ver cómo influye esto del paradigma en el rol del docente y del estudiante. Y por último, vamos a ver en las ventajas y las desventajas que tienen las TIC en la educación. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, que ustedes conozcan lo que son las TIC, las TAC y las TEP, conozcan las influencias de las TIC a nivel personal, social y educativo, comprendan la influencia de las TIC en el paradigma educativo y en el rol del docente y del alumno, y comprendan las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el ámbito educativo. ¿Cómo lo vamos a evaluar esta clase? De acuerdo a las participaciones que tengan en los grupos, en el trabajo grupal, y teniendo en cuenta también la pertinencia de las mismas participaciones. Muy bien. Ustedes, yo le puse en el campus un video con las definiciones de lo que son las TIC, las TAC y las TEP, pero acá se los voy a decir en palabras más criollas, ¿sí? En palabras comunes. ¿Qué son las TIC? Las tecnologías de la información y la comunicación. Primero, ¿qué es tecnología? Es un conjunto de técnicas o de conocimientos que el hombre emplea para generar herramientas que modifiquen su ambiente para facilitar su desarrollo. Eso es una tecnología. Ahora, cuando esa tecnología se aplica al movimiento, al almacenamiento, a la generación, al transporte de datos, al transporte de la información, a través de una computadora o a través de Internet, se denominan las TIC. Porque comunicación, porque facilita el transporte, la comunicación propiamente dicha de la información. Toda esa tecnología es lo que se denominan las TIC. Ahora, yo les voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos de ustedes utilizan un PowerPoint en su clase? Le voy a pedir que levante las manos.
Alejandra, como yo no veo el PowerPoint, como yo no veo la clase, decime cuántos levantaron las manos. Acá estoy viendo, ya te digo. Espérate que controlo la lista. Y no levantó la mano, no levantaron la mano unos 10. Estamos mitad y mitad. Mitad y mitad. Bueno, les tengo una buena y una mala noticia. ¿Mm? Primero vamos a terminar con, ustedes vieron, tienen que haber visto el video de que yo le puse en el campus. Ahí está la definición que figura en el video, que es un poquito más clara de lo que yo a lo mejor puedo haber hablado, ¿sí? Y pasemos a las TAC. Le doy la buena noticia. La buena noticia es que todos aquellos que utilizan un PowerPoint en sus clases ya están haciendo las TAC. Los que no lo utilizan, bueno, a lo mejor están utilizando otra cosa. No solamente el PowerPoint. Yo pregunté el PowerPoint porque es el más fácil, el más común. Pero a lo mejor están utilizando en sus clases un contacto, un grupo por WhatsApp, por ejemplo, un contacto por mail, ¿sí? Esos también ya están utilizando la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. ¿Qué son esas tecnologías? Así en criollo. Son las mismas TIC, que yo las adecuo para dar una clase con la finalidad de facilitar el aprendizaje. No es más que eso, ¿sí? Vamos a aclarar un poquito más. Yo cuando le estoy hablando con ustedes, lo que le estoy transmitiendo es información. No le estoy transmitiendo conocimiento. Yo no puedo transmitir conocimiento. Yo puedo transmitir información, puedo transmitir mi experiencia que pasa en algo o que conozco de algo, ¿sí? Cuando ustedes toman esa información, la procesan a través del aprendizaje y la incorporan a su bagaje cognitivo, ahí recién se transforma en conocimiento. Esta es la vía normal del aprendizaje en cualquier actividad docente. O sea, el docente transmite información, el alumno procesa esa información, la incorpora a su bagaje cognitivo y de ahí surge el conocimiento. La información las transmitimos con las TIC, pero cuando esas TIC las adaptamos para facilitar el aprendizaje, ahí se convierte en TAC. Que algunos lo hagamos mejor que otros, estoy de acuerdo. Sí. Yo les voy a dar, por ejemplo, algunos consejos sobre cómo hacer un PowerPoint. ¿Mm? Que yo los aprendí este año de otro curso, ¿sí? Yo venía haciendo PowerPoint, venía aplicando TAC. No eran tan efectivos esos PowerPoint como lo que podría haber hecho ahora, ¿sí? ¿Y cuál es la mala noticia que le tenía que comunicar? Y la mala noticia se la estoy comunicando a todos, el que aplica el ataque y el que no aplica el ataque. La mala noticia es que ahora ya estamos en las TEP, ¿sí? ¿Qué son las TEP? ¿Son las mismas TIC? Sí, son las mismas TIC, pero usadas de otra manera. Las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Qué es eso? Primero vamos a hablar en nosotros. Cuando nosotros estamos usando STEP, sí. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a usar un PowerPoint y estamos transmitiendo información al alumno y lo estamos haciendo participar al alumno a través de ese PowerPoint. Por lo tanto, también es una TEP. Pero el paso siguiente a todo esto, ¿cuál es? El paso siguiente es enseñarle a los alumnos a utilizar las TEP. Ese es el paso que sigue en la evolución de la tecnología como viene hasta ahora
a nivel educativo. Primero utilizamos las TIC, después aplicamos esas TIC en el aprendizaje y generamos las TAP. Y ahora tenemos que hacer que el alumno se apodere de esa tecnología, ¿sí? Aprenda a usar esa tecnología y con ella empiece a generar contenido y a participar con otros compañeros para trabajar en forma grupal, ya sea colaborativa o cooperativa. ¿Sí? Ese es lo que se viene en educación, que después lo vamos a profundizar un poquito más. ¿Sí? Acá tienen la definición que aparece en el mismo video, que significa aprender en comunidad, interactuar y colaborar para producir conocimiento. Estos son los 3 puntos principales de las TEP. Aprender en conjunto, en grupo, forma colaborativa o cooperativa, siendo capaz de interactuar con los otros y producir conocimiento. Si ustedes me dicen un ejemplo de las TEP, puede ser a nivel social lo que es YouTube. En YouTube ustedes vieron cómo la gente se apoderó de la herramienta y a través de un video enseña lo que sabe. En YouTube podemos encontrar desde cómo hacer una vela, como lo que ven ahí, hasta cómo reparar un microondas. A mí se me rompió el microondas el año pasado, en plena pandemia, donde no se podía salir de mi casa. Vino un golpe de corriente, el microondas estaba enchufado, ¡pum!, no anduvo mal. ¿Qué hice? Papá YouTube, vi 3, 4, 5 videos de YouTube, hay como en YouTube sobre cómo reparar un microondas, hay como 15 videos, ¿no? Desarmé el microondas, le cambié el fusible que estaba adentro y ¡pum!, se arregló todo. Y gracias a Dios que me fijé en los videos, porque desarmar el microondas no es tan sencillo como parece, porque tiene un capacitor que si vos te descuidas te da un patadón de 10.000 voltios. Entonces hay que descargar el capacitor. Cosas que a uno le pasa. Bueno, le voy a contar un poquito la historia de las TEP porque creo que vale la pena perder 2 o 3 minutos para que sepan del contexto de cómo viene esto de las TEP. Esta terminología, las TEP, la tecnología del empoderamiento y la producción, la generó una psicóloga social, Patricia Reich, Dolores Reich. Ella lo aplicó a lo que es un nivel social, o sea, decía que la gente tiene una sociedad aumentada por la tecnología y por eso se apropia de la tecnología y es capaz de interactuar con sus semejantes a través de esa tecnología. ¿Sí? Raúl. ¿Sí? Ella hablaba, Dolores Reich, de lo que son las TEP a nivel social. Hablaba de esa sociedad aumentada por la tecnología. Después aparecieron pedagogos que incorporaron esa terminología, pero a nivel educacional. Entonces, la definición que yo les di es la que está relacionada a nivel educacional. O sea, enseñarle al alumno a apoderarse de la tecnología, de las herramientas que produce esta tecnología, y generar conocimiento en forma grupal, en forma colaborativa o cooperativa. Y después vamos a profundizar por qué en forma grupal. ¿Sí? Eso lo vamos a desarrollar después en un momento posterior de la clase. Bien. Como ejemplo de TAC, yo les puse a este profesor, Francisco Pajuelo, un docente de Historia y Geografía, español. Él da clase en una escuela secundaria en Sevilla.
Y le voy a contar un poquito del contexto, por qué seleccioné a este hombre de todos los ejemplos que podría haber encontrado. Este hombre resulta que está dando clase en la escuela que está en orden de importancia en tercer lugar como carencia, o sea, vendría a ser la tercera escuela más pobre de España, ¿sí? Ellos tienen un gran problema de ausentismo y de deserción escolar, gravísimo problema. Otro elemento del contexto es que sus alumnos no tenían computadora, pero sí tenían teléfono, ¿sí? Y que se conectaban a través de una red social o participaban en una red social que era Instagram. Cuando surgió la pandemia el año pasado, este docente dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo así como estoy y pierdo todos los alumnos o busco de acercarlos a ellos a través de la red social? ¿Y qué hizo? Hizo videos de 2 o 3 minutos, como los que yo les puse en el campus, les puse para que los vayan a buscar. Y si ustedes lo vieron, van a ver que es impresionante la cantidad de información que puede pasar en esos 2 o 3 minutos. Y que no se conforma solamente con pasar información, sino que también transmite valores, como puede ser ese Beethoven que compone estando sordo, o como puede ser Cleopatra, que no se le reconoce el trabajo que tuvo este hombre en seleccionar el escenario, seleccionó el vestuario, porque se presentaba vestido de acuerdo a lo que representaba en ese momento. El libreto, inclusive en la película, en el video de Beethoven, tenía una traductora de lengua, de señas, que traducía lo que él decía. O sea, fue un trabajo para mí muy completo y muy inspirador desde el punto de vista docente. Bueno, ahora vamos a trabajar en el grupo, ¿sí? Quiero que copien las consignas, vamos a hacer grupos de 4 o 5 alumnos, ¿sí? Cada grupo, y que pongan qué opinan del uso de esta herramienta, si han usado esas herramientas en su clase, qué resultados tuvieron, de qué manera piensan que facilitan el aprendizaje, ¿sí? Y que pongan las cosas buenas y también las cosas malas. Después vamos a ver, por ejemplo, en el PowerPoint, que muchas veces el PowerPoint, cuando ustedes lo cambian de una computadora a otra, no funciona, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando no funcionó? A mí me acuerdo cuando tuve que ir a dar una clase a Las Delicias, allá en Entre Ríos, en una escuela agrotécnica, y resulta que me llevé la computadora, el PowerPoint, todos los chiches, y resulta que el proyector que tenía en la escuela tenía la lámpara agotada, entonces directamente no tenía mucho brillo y el PowerPoint no se veía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que apagar el PowerPoint y pedí una tiza y di la clase con el pizarrón y la tiza a lo viejo, como hacíamos antes. ¿Sí? Bueno, quiero que me cuenten sus experiencias. Quiero que aprendamos entre todos en base a la experiencia de ustedes. Bueno, quiero saber, a ver, de cada grupo, que alguien tome la palabra y que cuente un poquito qué es lo que hablaron, qué experiencia tuvieron con la tecnología. ¿De cuál grupo? ¿El primero o el segundo? Claro. ¿Todos se modificaron No, está bien. o solamente algunos? A ver. No, nosotros también.
Empezamos a hablar y nos presentamos y bueno, estábamos en el grupo con tres, éramos tres, Mati y estaba Horacio también, no, con nosotros estaba Ezequiel, bueno, y empezamos a hablar y bueno, y ahí nos cambiaron y cuando quisimos retomar con el nuevo grupo, bueno, ya nos tuvimos que volver. Bueno. Pero, bueno, no sé quién quiere hablar del primer grupo, lo que estábamos charlando. El grupo 1 éramos, en su momento original, Astrid. Nosotros éramos el grupo 1, sí, Maricel. Nosotros sí. Con Pablo y yo, y después, bueno, y ahí hablamos de que, bueno, todos usábamos PowerPoint. Perdón, me tengo la voz media... pero que, bueno, se nombraron algunas otras herramientas que agregamos. Hicimos en realidad traspaso de información, porque vos nos contaste qué era lo que usabas, qué resultado te daba. Fuimos haciendo como un pasaje de información. Se le explicaba, bueno, que yo usaba por ahí algunos juegos interactivos, el Kahoot, el Socrative, que lo que por ahí me pasaba es que dependía si en internet del lugar, entonces muchas veces quedaba que se hacía como algo que es bastante, cuando funciona bien, que se prenden un montón y que es interactivo y permite como ver también, no lo usaba solamente al final, sino que usaba para llamar la atención o para empezar a ver preconceptos. Y cuando no hay internet se vuelve como tedioso porque se demora, no funciona. Bueno, también requieren a veces el uso del celular de ellos para contestar preguntas. De eso con el Kahoot, el Socrative. Después usaba el Mentimeter, que está bueno porque hace como una lluvia de ideas y que prepondera la palabra más grande, la que más se repite. Por ahí lo uso mucho al principio, va a decir en qué piensan cuando están, no sé, hice una clase de shock, entonces era como, ¿qué es lo que piensan cuando piensan en shock? Entonces, bueno, a ver si ponían hipovolemia, potencial, a ver qué es lo que tiraban como frase principal, como para tener una idea de, pero digamos, para empezar la clase, para romper un poco el hielo. Otro que te permite, el Mentimeter permite respuestas, que aparecen, no hace falta que tengan el nombre de las personas, pero por lo menos tiene un poco una aproximación. El uso del Padlet como muro, lo estamos usando en comunidades, para que creen en común, un muro en común entre todos, todo el grupo. El Jamboard, el Lucidchart, esos fueron algunas de las herramientas por ahí que se estaban usando. Y que bueno, el PowerPoint está bueno, pero a veces se pone, viste, si uno no... Esto de leerlo, o sea, que tiene que ser una guía, como todo, todas estas herramientas pueden estar bien o mal utilizadas. Como es todo por internet, el problema es que muchas veces, ya te digo, no resulta fácil si no hay buena conexión. O que yo uso cosas gratuitas y que a veces no permite que todos puedan participar. Tengo 200 personas y el juego me permite hasta 100, ese tipo de límites, digamos. Claro. Contame, ¿cómo te respondieron los alumnos ante esos programas que vos utilizaste? ¿Participaron? Sí. En general participan bastante. Con los juegos y les gusta, con la nube, la verdad es que sí, siempre han respondido bien. Con el juego de preguntas, les gusta porque aparte como parece un jueguito de videojuego, por ejemplo el Kahoot tiene musiquita, hace podio, le va poniendo que se prende fuego, va poniendo quiénes van primero, entonces se ponen como competitivos, pero cuando lo hacemos de manera que nadie va a ganar ni perder, en realidad es nada más como un estímulo. Y lo mismo cuando yo les digo, no tengan miedo a poner lo que quieran, porque no es que van a evaluar, es anónimo, yo no tengo ni idea de quién responde, más participan, digamos, por ahí cuando todavía no les pido que hablen de un preconcepto, de qué es lo que entienden, qué es lo que tienen de idea con respecto a esto. Con eso sí, hubo buena respuesta. Y cuando pedí hacer, por ejemplo, un mapa o una red conceptual para terminar algún tema, cerrar algún tema, y les daba la libertad de que eligieran cualquiera herramienta que ellos conocieran, y ahí también conocí yo y aprendí, porque veía que habían hecho unas redes hermosas, y yo decía, ¿de dónde, qué programa están usando? Y ellos también tenían otras herramientas para hacer redes que yo no conocía, y eso también me enseñó
bastante. Ese punto que vos estás hablando es muy importante para los docentes. O sea, darle poder al alumno, porque muchas veces el alumno maneja mejor la tecnología que nosotros. Y eso es una realidad. Lo que pasa es que ellos manejan la tecnología, desde las TIC. Cuando vos se lo pasás a TAC, ya las cosas se le complican un poco. Pero si nosotros le damos el poder al alumno para que él elija, como vos muy bien hiciste, entonces podemos aprender de ellos. Como vos lo estás diciendo, como te pasó a vos, también me pasó a mí. Por ejemplo, con el mapas conceptuales, los alumnos me enseñaron a mí cuáles eran los programas que manejan mejor los mapas conceptuales. Sí, fue así. Fue así. Bueno, ¿quién otro tiene otra experiencia así para contar? A ver. A mí me pasa que, bueno, van a ver que yo hablo sobre todo programas que están en la computadora. Claudio Pidone, el doctor Pidone, le va a hablar sobre programas que están en la red, o sea, que están en la nube. A mí los programas de la nube no me gustan mucho porque tuve los mismos problemas que tuvo Maricel. Se me corta internet o estoy con baja banda ancha y los programas no funcionan bien, entonces me traen muchos problemas. Me gustan más los programas que yo tengo en la computadora. Pero bueno, eso es cuestión de tomarle la mano y bueno, buscar la vuelta y aplicarlo en los momentos que correspondan cuando vos sabés que tenés asegurada una conexión a internet adecuada. Por ejemplo, si yo quiero manejar un programa en la nube, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, me agarro la cabeza contra la pared. Porque la conexión a internet en la facultad, todos los que somos de la Facultad de Veterinaria sabemos que es muy pobre, ¿sí? Entonces eso hay que hacerlo en su casa y cuando tenés una buena conexión. O sea, no cuando vos pagás una buena conexión, porque yo pago por mes 7.000 pesos de internet. Sin embargo, ahora no tengo internet, no tengo suficiente banda ancha como para transmitir ni siquiera un PowerPoint. ¿Se imaginan un video? Bueno. ¿Quién más? Hola, Raúl. Sí, Ezequiel. Edgardo, acá. Ah. Bueno, yo en relación con este tema, a lo largo de mi carrera, desde estudiante, absorbí todos los cambios, desde la no existencia, o sea, yo como alumno no recibí absolutamente nada desde las TIC, sino era el cara a cara, la clase magistral, el pizarrón, la tiza, el estilo del docente. Y había algunos eventos donde aparecía a lo mejor alguna transparencia de esa que le llamábamos nosotros así, que nos sorprendía, ¿no? Después ya cuando empecé a trabajar, me acuerdo, empecé a trabajar en un frigorífico, estaba a cargo de una oficina y una mañana llego a las 6 de la mañana y encuentro una computadora, que era como encontrar así un objeto extraño, no sabía qué era. Y bueno, y eso fue a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana me piden que redacte un informe, que presente un informe con esa computadora. Así que lo armamos entre todos, los que conocían algo, los que no conocíamos nada, y armamos una computadora. En esa época, la planilla de cálculo se llamaba Lotus 123, que era algo muy básico, que después evolucionó al Excel, ¿no? Así que, bueno, así a los ponchazos y a lo gaucho, me fui encontrando con la tecnología y ya docente, empezamos con las filminas, empezamos con esto, con lo otro, y el PowerPoint a mí me resultó algo revelador, porque era algo que podía mostrar la estructura de un tema, podía mostrar fotos, podía mostrar muchas cosas,
pero también vi que era un riesgo de hacerme dependiente de un PowerPoint. Y he presenciado muchas clases donde en el Power se ponen demasiada cantidad de información, se depende mucho de esa información que está en el Power, entonces cuando el Power se cae, quedás totalmente huérfano. Entonces, lo que pude aprender a través de estos años de que la TIC que vaya a usar para aportar al aprendizaje tiene que ser funcional, tiene que tener un para qué, no una cuestión de impresión, de adorno, de cotillón, como dijo alguien la vez pasada, que me gustó mucho la palabra, porque si no es funcional y no responde al estilo del docente, no hay coherencia. Entonces, por ahí pecamos al contrario, ¿no? De batallar con información. Entonces, yo creo que conociéndonos como estamos haciendo ahora en este curso, a lo largo de esta especialización, conociéndonos como docente, vamos a encontrar las herramientas. Y yo usé siempre PowerPoint porque no conozco otra cosa, no conozco la funcionalidad de otra cosa. Entonces fui encontrándole a PowerPoint cada vez cosas más interesantes. O sea, me dio esa ventaja. Pero me gustaría encontrar otras para variar y para encontrar las fortalezas que no tiene el PowerPoint. Perfecto, muy bien, Edgardo. Mirá, se ve que somos más o menos de la misma edad, porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos. Cuando yo daba clase, los apuntes vendían en stenciles. Y el profesor daba clase en el pizarrón con tiza y se acordaba toda la historia. Después aparecieron los transparentes, después aparecieron las diapositivas, que las diapositivas era todo un tema porque se envejecían, cambiaban los colores, calculaban, me daban pelaje de equino con diapositivas que tenían 2 o 3 años, lo que parecía un bayo resulta que era un leonado, y bueno, así estábamos. Y después, bueno, después apareció el PowerPoint. Y el PowerPoint realmente es una herramienta muy importante. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí utilizamos aspectos básicos de PowerPoint. Yo cuando hice la especialidad me dio una clase de PowerPoint una especialista en medios audiovisuales y realmente lo que hacía con el PowerPoint era maravillas. Pero bueno, vos dijiste una realidad que es grande como una casa. El aspecto fundamental o central de un PowerPoint es el contenido. No son los adornos, todas las otras cosas que yo puedo hacer con el PowerPoint para darle más dinamismo, para llamar la atención, pero siempre hay que acordarse de que... Espérate que hay varios que levantaron la mano, discúlpenme. Hay que acordarse que el eje central del PowerPoint es el contenido. Saber cuáles son los objetivos de ese PowerPoint, fijar los contenidos en base a ese objetivo y no distraerse con el PowerPoint mismo. Javier, te tengo levantada la mano. Te escucho. Sí, Ezequiel estaba antes que yo. Bueno, Ezequiel, perdón. Hoy, cuando abrió el micrófono Eduardo y dijo hola, Raúl creo que dijo Ezequiel porque yo había desactivado el micrófono y había hecho ruido seguramente. Estaba a punto de hablar, por eso seguramente le aparecí. Bueno, buen día a todos. Recién hablando con Horacio le comentaba eso, del gran cambio que nos sufrieron o vivieron ustedes, que por ahí, como para ser gracioso, le digo, Horacio, imagínate que le mandabas carta a tus novias, pero realmente era así, digamos. Yo lo veo en todas las generaciones que tuvieron que aprender tantas cosas con el celular, con millones de cosas nuevas que aparecieron y que se fueron adaptando, y hoy obviamente lo manejan, Raúl, muchísimo mejor que nosotros, que somos por ahí una generación más nueva y que deberíamos a lo mejor tener un poco más claro eso. El otro día hicimos una actividad donde los alumnos lo que tenían que hacer era un cálculo de dosis y expresar en un caso clínico ese cálculo de dosis.
y las opciones que aparecieron fueron tremendas. Una edición de video impecable, con un montón de cosas que vos decís, bueno, ahí te das cuenta que en poquito tiempo, chicos que a lo mejor tienen 4 o 5 años menos que nosotros, la rompían realmente. Una edición de video que estaba buenísima, el sonido, lo que habían hecho era impecable, era algo que, entonces vos decís, bueno, en tan poquitito tiempo cómo cambió absolutamente todo, porque hace 4 o 5 años atrás, cuando yo cursé la misma materia, ni siquiera teníamos esas herramientas, digamos, así que cada vez se viene más complicada la cosa, digamos. Sí, es cierto. Es cierto, los alumnos manejan la tecnología mejor que nosotros. Yo te voy a dar un ejemplo que pasó en mi cátedra, en zootecnia. Cuando al principio de este año nosotros no teníamos Instagram, porque sinceramente yo no manejo Instagram, y una de las alumnas concurrentes me dijo, no te hagas problema, yo le hago la página a la cátedra. Y fue la alumna la que hizo la página a la cátedra. Hoy estamos conectados en Instagram con los alumnos a través de los conocimientos de ellos mismos, porque nosotros todavía no dominábamos esa tecnología, esos datos no los manejábamos. Inclusive hoy mismo vos me decís Instagram, sí, yo sé ir a la página de zootecnia, pero todas las otras cosas que comprende Instagram todavía no las domino. Porque son muchas cosas que te aparecen de golpe y vos realmente usás lo que te sirve, lo que tenés a tu alcance. Bueno. ¿Quién? Raúl, algo para aportar simplemente. Yo coincido un poco con Edgardo y con vos cuando hablaban de las tecnologías pasadas. Yo agarré la década de los 90 cuando la diapositiva ya se estaba yendo, el furor era el cañón, pero el proyector ese con la filmina, que algunos profesores traían la filmina ya impresa y otros la traían escrita con un marcador, digamos. Tuve algún profesor que le encantaba la tiza y terminábamos con el pizarrón de 5 metros de largo, todo escrito con los procesos metabólicos que ocurrían en la vaca lechera, por ejemplo, en producción animal, me acuerdo a Henry Hill, en la Facultad de Ciencia Agraria de Balcarce. Y también agarré mi primer computadora en la biblioteca. Había 2 computadoras para los alumnos y ahí tuve la oportunidad de tener mi primer correo electrónico. Y yo digo, esa fue lo que me marcó con la tecnología. ¿Por qué? Porque ¿qué nombre le puse a mi correo electrónico, mi primer correo electrónico? Que yo no tenía, iba todo impulsado medio como así en manada, digamos. Me impulsaba mis compañeros que por ahí te decían, no, hay una computadora. Le puse Roberto-Javier-Crespo y hoy no lo uso más porque es poco práctico ese correo electrónico, de tan largo que es. Entonces lo dejé ahí, lo tengo, creo que no sé si lo abro una vez al año, con suerte. Tengo que reactivar, pero la evolución de la tecnología ha sido tal, en estos, de esa época a este punto, que algo que yo le dije a los chicos en mi grupo y que a mí me preocupa mucho, es que la tecnología en época de pandemia nos acercó, pero también la tecnología nos está alejando. Las relaciones sociales no son lo mismo. Y a mí me preocupa mucho eso, porque creo yo que nos hace muy poco sociable la tecnología en algunos puntos. Tenés un grupo de 70 alumnos escuchándote en un PowerPoint, así sea en la presencialidad, pero si uno no tiene otro montón de habilidades para interactuar con los alumnos por fuera de lo que es la tecnología, no nos hace más que un robot hablando a los alumnos y mostrando una pantalla en un PowerPoint. Y yo soy los que uso el PowerPoint, no uso mucho más que el PowerPoint. Ahora, bueno, el Zoom, el Meet, otras cosas más, pero a mí lo que me preocupa mucho es que
nos ha sacado esa capacidad de expresión. Y me refiero a mi profesor de anatomía que nos dejaba el pizarrón escrito, y yo tengo una grabación de él y tengo un dibujo que él me hizo en una hoja, en una clase de consulta, y es un tesoro para mí, del tipo casi siendo un artista, porque él se movía de una punta a la otra del pizarrón, conectando procesos bioquímicos que ocurrían en toda la vaca, digamos, para darnos la leche. Entonces, creo que todas estas cuestiones de las tecnologías nos han hecho ganar un montón de cosas, pero como seres humanos nos han hecho perder mucho de lo social, de las interrelaciones, las relaciones humanas, creo. Y trato de utilizar muchas tecnologías porque veo que es lo que se viene, que es lo que hay, pero a su vez a mis alumnos trato a veces de decirles que más vale me contacten por WhatsApp y con audio a veces, porque eso es lo que nos hace escuchar las voces y lo que nos permite no perder un poco la esencia humana. Yo creo que eso es lo que si se quiere, es una desventaja de todas estas cuestiones, ¿no? Sí, comparto completamente contigo. Es una de las desventajas, inclusive, mira, yo leí un trabajo la semana pasada sobre ese tema, porque los psicólogos están muy preocupados por la relación que tiene la TIC a nivel social. Los psicólogos tienen el problema, vieron que los chicos hasta hace 2 años atrás te decían no le des el celular al chico o limitale el uso del celular al chico. Resulta que con la pandemia le dejamos el celular porque era la única forma de interactuar socialmente. Entonces los psicólogos se están preguntando, ¿y ahora que viene post pandemia, señores, qué hacemos? ¿Le sacamos el celular? ¿Le dejamos el celular que sigan como hasta ahora? Eso es un efecto que lo vamos a ver después sobre las TIC a nivel social. Ustedes les pasa, vayan a un restaurante o vayan a un bar y van a ver que el 30-40% de la gente, en lugar de hablar con el que tiene al lado, en la mesa, está manejando el celular, está fijándose en el celular, los mensajes, respondiendo. Si va a hacer eso, ¿para qué va a un bar? Andá, quédate en tu casa y responder el celular desde tu casa. Bueno, Raúl, pero no sé si le ha pasado, pero hoy en día las cartas están con código QR, o sea que si uno no lleva celular no puede elegir. Sí, es cierto también. Estamos como presionados para estar todo el tiempo conectados también. Sí, escúchame. Hoy está, no sé si todos lo usan, la billetera Santa Fe, que pagás con el teléfono. Yo ya no llevo ni plata ni tarjeta, llevo el teléfono, pago con el teléfono. Ya estamos llegando a un nivel, no sé si bueno o malo, eso lo va a decir el tiempo. Una corrección, Raúl. Sí. La billetera Santa Fe la pagamos con los impuestos. Sí, seguro que la pagamos con los impuestos. Sí. Bueno, pero no, hay otros programas de la billetera que tienen otros bancos, no el banco solamente el Banco Provincia de Santa Fe, que te cobran directamente de la tarjeta. Pero bueno, la billetera de Santa Fe, no vamos a hablar de eso, no hablamos de eso. Política no. María Cristina. Sí, no, yo iba a comentar que una limitante que la tuvimos, o sea, más a la par de todo esto de la cuestión de la tecnología en la educación. Yo viviendo en Reconquista, cuando me tenía que ir a Santa Fe o a Rosario, capaz que hace 10 años atrás, no me acuerdo ya cuánto, pero el hecho de sacar una tarjeta para el estacionamiento, para mí ya era yo no me quería ir en vehículo porque tenía que hacer ese trámite de hacer la tarjetita para estacionar. Y bueno, después acá en Reconquista, en algún momento la tecnología esa llegó. Y ahora, como dijo Alejandra, la tarjeta la tenés en una aplicación, si querés. No tenés que hacer más, había que ir a un kiosco a sacar la tarjeta, a recargarla. Ahora nos pasa al revés, los que vienen de otros
pueblos vecinos a Reconquista, nos llaman y nos preguntan, che, ¿qué tengo que hacer para, no me prestaste tu tarjetita para estacionamiento? O cosas así que parecen impensables y si no tenés el celular no puedes salir, tenés todo ahí. Y cuando se te pierde, bueno, la que se arma, porque a mí pasó hace 15 días que tuve que cambiar celular y fue un caos para mí, fue unos días de que no, hasta que no lo recuperé toda esa información que algo tenía guardado en la famosa nube, pero igual es como empezar casi de cero fue, con celular nuevo, que encima el vendedor me dice, bueno, pero tenés para tirar un año más. Yo con lo que me quería morir, porque dice, no, pasa que tiene que acostumbrarse, no va más, 2 años lo sumo. Bueno, ya ahí ya no va más, la tecnología no puede ser, es una locura, pero es así, te va llevando. Sí, completamente de acuerdo, María Cristina. Para colmo con lo que valen los celulares y un celular, yo te digo, yo tengo mi celular que ya tiene 4 años. Vos sabés que tengo aplicaciones que no funcionan. Tengo que cambiar el celular y me da bronca porque tengo que gastar 50, 60 mil pesos en un celular nuevo para que sé que dentro de 4 años o 2 años ya lo tenga que cambiar de nuevo. Horacio, levantaste la palabra, te escucho. Sí, netamente un comentario que hablábamos con Lucas y con Ezequiel respecto de las TEP. Para nosotros, digamos, la palabra empoderamiento es un adjetivo totalmente subjetivo y hay que ver quién se define como empoderado o no empoderado, ¿cierto? Y vamos a esto, que son, digamos, apreciaciones subjetivas de cada persona respecto de si realmente está con los conocimientos, no está con los conocimientos, si los interpreta bien, si los usa para bien, si los usa para mal. Entonces, bueno, era nada más el comentario respecto de esa adjetivización. Bien. Depende, Horacio, cómo utilices la tecnología, cómo guíes al estudiante en el uso de esa tecnología. Yo te cuento, por ejemplo, lo que hicimos en cátedra. Nosotros usamos las wiki. Las wiki lo usamos a nivel grupal para que tenga un trabajo colaborativo o como es cooperativo. Pero el estudiante no sabe de por sí cómo utilizar la wiki, y si la sabe utilizar, no sabe cómo relacionarse con los estudiantes dentro de esa wiki. Entonces, eso requiere que el docente tenga un seguimiento casi personalizado, te diría, sobre esos estudiantes para ver qué es lo que hacen en la wiki y guiarlos para que realmente hagan un trabajo colaborativo. ¿Sí? Eso es lo que yo me refería cuál es el siguiente paso en la educación, que el alumno aprenda a utilizar la tecnología, guiarlo a utilizar la tecnología, siempre en forma colaborativa. Y después vamos a ver por qué colaborativa. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo. Sí, Noelia. No, Noelia levantó antes la mano. Dale, Noelia, adelante. Sí, yo lo que quería contar, que hace un rato decían que por ahí, bueno, esto de usar los PowerPoint, todas estas cuestiones, nos obliga, digamos, como que somos menos expresivos o algo por el estilo. Y la verdad que, digamos, en mi caso, a mí me generó, digamos, antes de la pandemia y mucho más aún después de empezar la pandemia, a tener que uno desarrollar muchas estrategias de comunicación en cuanto a vocabulario, a simplicidad, a pensar mucho en cómo uno conecta lo que dice con lo que muestra, porque tal cual, un PowerPoint lleno de texto recontra largo no es, digamos, es como que termina siendo distracción, ¿no? Porque el estudiante se pone a leer y no escucha lo que el docente está diciendo o, bueno, piensa otra cosa. Y en mi caso, por ejemplo, me atrajo mucho esto, de decir, bueno, una vez hice un curso que se llamaba presentaciones efectivas.
en donde justamente explicaban cómo hacer una presentación de manera que capte una imagen y esa imagen ya nos sirva a nosotros como ayuda a memoria, pero que dispare mucho texto y a pensar y a movilizar al que está del otro lado para engancharse con la clase, ¿no? Esto de generar un sentimiento, una emoción. Entonces, de esa manera, poder lograr la conexión con el otro lado. Y bueno, y todo eso, ni hablar con la virtualidad, porque es súper necesario. Es impresionante cómo uno necesita este contacto con el alumno, que hubo que desarrollar otras maneras de llegar a ellos y nosotros también obligarlos a ellos a que puedan desarrollar algo para que nosotros podamos ver si les llegó esa información, si lo pudieron transformar, si lo pudieron apropiar. Y bueno, la verdad que eso como docente implica muchas ganas, mucha energía, mucho tiempo de planificación. Y bueno, por ahí no siempre es factible, por más que uno tenga las ganas, ¿no? Porque esa también es la otra cuestión, como que todo demanda tiempo, todo demanda mucha producción previa para de repente presentar una clase de, no sé, 1 hora. Que eso por ahí es lo complejo, es como que el tiempo necesitaríamos días que sean de mucho más de 24 horas. Eso veo. Sí. En cuanto a trabajo, yo te aseguro que en la virtualidad se trabaja el doble de lo que se trabaja en la presencialidad. Lejos. Y después hay algo que le achacan a las TIC, que es la pérdida del contacto, de la empatía, le dicen ellos. Estos autores sostienen que cuando se establece una relación de empatía con el estudiante, el aprendizaje se facilita en un 50%. Y dice que las TIC dificultan esa postura de empatía entre el docente y el estudiante. Es algo también para tener en cuenta. Pero bueno, nosotros ahora en pandemia lo tuvimos que usar sí o sí, no nos quedó otra. Después vamos a ver qué pasa cuando se vaya la pandemia, que ese es un tema que vamos a ver esta tarde. Bueno, ¿alguien más? Yo que la veo. Sí, Leticia, perdón. Al igual que, como decía recién Noel y demás, fuera de todo el tiempo que conlleva la producción, yo otra de las cosas que noté, primero, aclaro que la cámara está apagada porque mi conexión sube y baja y o pierdo el audio o los veo, entonces prefiero que no me vean y poder escucharlos. Perfecto. Normalmente yo soy una persona que usa el PowerPoint como docente como una guía para mí, porque me gusta mucho más la verbalidad y la posibilidad de hablar, porque tengo la opción de, en clase presencial, de moverme y ver las reacciones a cualquier palabra que aparezca, cualquier imagen que aparezca. No utilizo mucho el PowerPoint con mucho texto. Es más, me costó, todos tuvimos que rendir el trabajo final de evaluaciones. El PowerPoint que nos solicitaron generar, conteniendo tantas palabras, a mí me era chocante, porque el exceso de información que había ahí a mí me chocaba como alumna, como receptor de ese PowerPoint. Eso por un lado. Y la otra, como decía Noelia, la falta de contacto con el otro se nota y se nota mucho. Dentro de los mismos grupos de los chicos no se conocen. Hay muchos que no han podido generar grupos de trabajo por la falta de contacto entre ellos mismos. Yo doy en primer año, tengo 2 cohortes que muchas veces no se han visto la cara directamente. No hablemos de compartir un mate, hablemos de compartir una mesa. No lo han hecho. Y se ve también cuando después tienen que expresarse, ya sea oral o escrito. Les cuesta muchísimo el lenguaje. Las TIC facilitan un montón de cosas. Instagram es lindo, yo no lo uso, aclaro. Twitter es maravilloso, pero reduce la comunicación a 140 caracteres. Y
no sé qué tan bueno está eso para después favorecer la comunicación con el otro, porque en algún momento vamos a tener que volver a estar cara a cara. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo se van a comunicar? La simplificación que lleva el lenguaje también lleva a que mucho del lenguaje técnico esté complicado. Muchos no saben redactar. Lo que escriben es el apunte que toman y no carece del sentido a veces para el receptor de eso. Uno sabe cómo toma su apunte, pero la persona que lo tiene que releer puede no entender lo mismo. Y es un tema que a mí eso me preocupa, como dice Javier, es el después, cómo salen de esa situación, porque facilitan un montón de cosas, pero yo, al igual que los demás, también les veo, obviamente, sus falencias. Mira, yo creo que es importante estudiar las falencias. Primero verlas, determinarlas, que las falencias que vos encontrás. Y después ver cómo compensás esas falencias. Te cuento nuestro ejemplo en Zootecnia. Nosotros hicimos este año, aparte de las clases virtuales, lo trabajamos todo en grupo a los chicos. Armamos grupos de 5, guiados por un docente. Cada docente manejó entre 5 y 6 grupos, o sea, te imaginás el trabajo que eso llevó. Pero lo que notamos es de que, como vos decías, tenían una dificultad muy grande en la redacción, ¿sí? Entonces, dentro de la evaluación del grupo, nosotros hicimos una rúbrica para evaluar, le pusimos redacción, ¿sí? Había varios puntos: presentación, los contenidos, la gramática, la ortografía, pero redacción también era porque muchos, como vos dijiste muy bien, escriben y no se le entienden lo que escriben. Entonces, el día de mañana, ¿cómo va a ser ese profesional? ¿Cómo se va a expresar? ¿Cómo le va a contar a un cliente qué es lo que tiene? Si no sabe expresarse. Lucas. Sí, adelante. Continuando con lo que decían, o sea, escuchando lo que decía Leticia de la redacción, a mí me tocó corregir 2 monografías de 2 grupos distintos de este año que les pedimos a los alumnos. Ponerme en una monografía, poner el tratamiento CX, que sería el tratamiento quirúrgico, abreviarlo con CX, o ponerme, en vez del qué, poner la K. Es decir, a los chicos, redacten de vuelta. No me lo pueden poner así en una monografía. No estamos hablando de un texto en una revista científica, de nada. Una monografía y no saben redactar, no saben lo que es un punto aparte, un punto seguido. No había comas. Se tuvo que hacer de vuelta. Porque no se entendía nada. Y creo que ese es el problema que decía Leticia, que lo veía con Twitter. Vos no podés escribir un pensamiento en 140 caracteres. Y se están acostumbrando a eso. Nos estamos acostumbrando a eso, me parece. Sí, es así. Muy bien. Bueno, son las 10 de la mañana. ¿Qué les parece si sigo con la presentación? A mí, sinceramente, me gusta más las charlas así, donde compartimos experiencia, ponemos opiniones, que yo hablando solo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Entonces, lo que yo voy a hablar medio rapidito, ¿sí? Después, ahora, dentro de un ratito, vamos a hacer otro grupo. Yo lo que voy a hablar ahora sobre cómo evolucionó la información en el tiempo. Le voy a hacer una pequeña historia muy rápida. Y vamos a ver cómo influye las TIC a nivel individual, en nivel social y en nivel educativo. Pero a nivel individual, yo no tengo ganas de hablar. Escúchame, si ustedes están influenciados directamente por las tecnologías a nivel personal, entonces ahí vamos a hacer otro grupo donde cada uno va a hablar de lo que le pasó. ¿Está?
Bueno, yo ahora voy a presentar de nuevo. Aguántenme un segundito. Ahí estamos. Empezamos a compartir. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, Raúl. Acá estábamos. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la velocidad de circulación de la información. Acá yo le hice un gráfico donde puse algunos puntos de referencia. En este eje es donde está la velocidad de la circulación y acá tenemos el tiempo. Si comenzamos 10.000 años antes de Cristo, ya empezaba a haber, ya empezaba a transmitirse información. Pero ¿cómo se transmitía esa información? A través de los pictogramas. Estas fotos son de las cuevas de las manos en Santa Cruz. Tienen más o menos unos 8.000 años antes de Cristo. Después, ¿qué pasó? Pasamos a 4.000 años antes de Cristo. Estaban las tablas sumerias. En la Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, eran valles muy fértiles, por lo tanto sobraba la producción de alimento y tenía que tener alguna forma de contabilizar ese alimento que sobraba, y por eso hacían las tablas sumerias. Las primeras que se utilizaron son para medir la cantidad de granos que quedaba o la cantidad de animales que tenían. Después, en el año 3000 a.C., surgieron los papiros con los egipcios. Esos papiros tenían el inconveniente de que se rompían muy fácilmente. Entonces, 1500 a.C., surgieron los pergaminos. ¿Qué eran los pergaminos? Eran piel de oveja o de cabra que se las ablandaba, se las secaba y sobre eso se podían escribir. ¿Sí? La ventaja de los pergaminos es que eran mucho más durables que los papiros. Después apareció el papel. Los chinos fueron los que crearon el papel, 105 después de Cristo. Con los papeles se empezaron a crear los manuscritos, los códices, ya 400 después de Cristo, y hasta 1440, donde apareció la imprenta. Fíjense que la velocidad de circulación de la información aumentó, pero solamente en forma lineal, muy poquito. Gutenberg fue el que creó la imprenta, adaptando lo que fue un aparato de la producción de viñedos, a la impresión de papel. A partir de ahí, en 1920 apareció la radio. Ya fíjense que la velocidad de comunicación fue aumentando. En 1951 apareció el televisor en blanco y negro. Y a partir de la aparición del televisor en blanco y negro, después cuando surgió Internet con las computadoras, empezó a aumentar en forma exponencial la información. La información lineal, la velocidad lineal es como les digo ahora, o sea, un día es 1, el otro día es 2, después 3, 4, 5, 6. La velocidad de crecimiento exponencial es cuando el primer día tengo 1, el segundo día tengo 2, pero el tercer día ya tengo 4, después tengo 8 y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Aparecieron las computadoras personales, las notebooks, aparecieron los celulares, y ahí empezó a aumentar la velocidad de procesamiento de las computadoras. Fíjense que en 1978 un procesador trabajaba de 5 a 16 megahercios. La velocidad de procesamiento es eso. Mientras que en el 2019 ya tenemos 2,6 gigahercios por núcleo.
Y ahora ya están surgiendo las computadoras cuánticas, que si bien son a nivel experimental y científico, en algún momento también se pueden llegar a ser públicas o personales. Apareció la web 1.0, 2.0, 3.0. La diferencia de la web es el grado de utilización del público con la nube. En la web 1.0 uno programaba y el resto consumía. Éramos consumidores de la información de la nube. En la web 2.0 y en la web 3.0 ya somos prosumidores, o sea, consumimos información pero también la producimos. ¿Sí? Y después, ¿a dónde vamos a terminar con todo esto? Según la gente de ciencia ficción, el paso siguiente de la humanidad es conectarnos a una computadora y aprovechar la velocidad de procesamiento y la calidad de vida de la computadora. Ustedes dirán, bueno, esto de los autores de ciencia ficción se le voló un poco el tornillo. Sin embargo, fíjense que ya el año pasado hablaban del Neuralink, cuando se implantaba un sensor en el cerebro para poder comunicarse con la computadora. Eso ya hoy es una realidad. Muchas de las cosas que decían en ciencia ficción hace 30 años atrás, como por ejemplo la carne sintética, hoy eso es una realidad. La carne artificial la están produciendo en un laboratorio y no en una vaca. Bien. ¿Qué pasó entonces? Las tecnologías aumentaron la generación y la circulación de esos conocimientos. Ya la cantidad de conocimientos que se generan hoy en día y que circulan hoy en día es prácticamente inalcanzable para una sola persona. ¿Sí? Estamos en la era del conocimiento y esta era del conocimiento va a influir sobre la sociedad, va a influir sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, y va a influir sobre la educación, principalmente la educación universitaria. Entonces, ahora vamos a hacer otro grupo para que ustedes nos compartimos entre todos cómo influenció las TIC en nuestra vida. Yo les voy a contar mi caso. En el año 2000 recién aparecían los celulares. Antes de que aparecieran los celulares, yo trabajaba en dos lugares, en dos veterinarias. O sea, tenía mi consultorio y trabajaba en una veterinaria. Cuando pasaba algo en el consultorio que me tenía que comunicar conmigo, te tenía que comunicar a través del teléfono y resulta que en la veterinaria no me pasaban los mensajes, había cierto problema. Entonces yo estaba aislado. Hoy, yo con los celulares estoy conectado en todos lados. Donde yo quiera, me conecto. En su momento, soy radioaficionado. Un comentario al secundario. Pero, ¿por qué me hice radioaficionado? Porque estaba aislado. Entonces me hice radioaficionado para tener una base en mi casa y un handy en la mano para que la gente se pudiera comunicar conmigo. Desde mi celular, desde mi veterinaria a mi persona. ¿Sí? Bueno, cosas como esa quiero que conecten, que compartan en estos grupos. ¿Les quedó más o menos claro la consigna? ¿Cómo impactan las TIC en su vida personal?